Hola maestros de Glendoman Escuela Precoz. En este video ofreceré una serie de estrategias para el manejo psicopedagógico de aquellos educandos que estén diagnosticados o se sospechen con síndrome de Asperger. Dicho esto, comencemos. Una carencia de habilidades sociales, una limitada habilidad de tener una conversación que sea recíproca y un intenso interés en temas muy concretos son el núcleo de las características de este síndrome. Existen ciertas señales que se presentan en el aula que ayudarán a identificar a un alumno con síndrome de Asperger. En cuanto a habilidades sociales y emocionales, suele suceder que estos educandos no parecen disfrutar mucho el contacto social, puesto que presentan dificultades al jugar con otros niños. Puede pasar que imponen sus propias reglas, no entienden las reglas establecidas de los juegos, desean ganar siempre o prefieren jugar solos. Estos chicos son fácilmente objetos de burlas, abusos y exclusión por parte de sus pares. Presentan impaciencia cuando desean algo. Se les dificulta entender las intenciones de los demás. Presentan baja tolerancia a la frustración. Esta puede evidenciarse en rabietas frecuentes, por ejemplo. Les cuesta identificar sus sentimientos y tienen reacciones emocionales fuera de proporción. Por ejemplo, llora fácilmente por motivos pequeños o cuando disfruta un evento suele mostrar signos desproporcionados de excitación motora. Les cuesta ser empáticos. Pueden realizar, por ejemplo, comentarios ofensivos sin la intención de ofender. «Qué feo estás» o «qué gordo». Asimismo, parece que no entienden los niveles apropiados de expresión emocional que requieren situaciones específicas. Pueden, de repente, besar a un desconocido o saltar en medio de una iglesia. En general, estos niños no tienen malicia y se caracterizan por ser sinceros en extremo, por lo que a veces su conducta será inapropiada y puede parecer incluso desafiante. En cuanto a las habilidades de comunicación, son educandos que no suelen hacer contacto visual. Interpretan expresiones metafóricas de manera literal. Por ejemplo, ¿estás de malas pulgas? ¿O se te corrió la teja? Se creen lo que se les dice, incluso si lo dicho es disparatado. No entiende ironías, dobles sentidos ni sarcasmos. Pueden usar un lenguaje pedante, hipercorrecto o hiperformal, con un vocabulario muy extenso. Estos chicos suelen hablar en exceso y se muestran poco interesados por la opinión ajena, cambiando de tema rápidamente cuando se sienten confusos. En cuanto a las habilidades de comprensión, a estos amigos les cuesta entender un enunciado largo o compuesto por varias frases y necesita que se lo expliquen por partes. Se les dificulta entender una pregunta compleja y por ende pueden tardar en responder. Con frecuencia no comprenden la razón por la que se les riñe, critica o castiga. Demuestran escasa creatividad o imaginación. Tienen un sentido del humor poco apreciable. Son chicos con intereses específicos. Se encuentran fascinados por un tema en particular, el cual ocupa la mayor parte de su tiempo en pensar, hablar o escribir sobre el mismo. Por lo mismo, pueden no identificar la indisposición de su interlocutor hacia su tema de interés en el contexto de una conversación. A estas personas les agrada la rutina y no toleran bien los cambios imprevistos. Suelen tener rituales elaborados a los que deben darle cumplimiento. A la vez, pueden presentar movimientos estereotipados o rituales muy elaborados para realizar ciertas tareas. En cuanto a sus habilidades de movimiento, poseen problemas de motricidad fina reflejados mayormente en la escritura y presentan pobre coordinación motriz. Tienen poca o nula destreza en atrapar una pelota y presentan un ritmo extraño al correr. Pueden presentar problemas frecuentes para vestirse, por ejemplo, que les cuesta abrocharse los botones y o los cordones de los zapatos. En cuanto a la escolarización de los niños con síndrome de Asperger, esta ciertamente tiene algunas exigencias especiales que se salen de aquellas requeridas por alumnos neurotípicos. Sin embargo, ello no significa que el educando con Asperger necesite de una educación específica y o aislada. Significa, en cambio, que requiere cierta flexibilización al currículo para que sus dificultades de aprendizaje específicas sean atendidas. En general, los programas para la intervención en el aula de niños con este síndrome requieren básicamente de un trabajo individualizado y de la implementación de pequeños grupos de trabajo de los que el niño haga parte. Para ello se pueden requerir los servicios de un profesor de apoyo, cuyo papel será fundamental y complejo. Las responsabilidades de la institución en que el niño se encuentra son: incitar al niño a ser más sociable, cooperativo y flexible, tanto cuando juega como cuando trabaja con otros niños. Ayudar al niño en reconocimiento y aprendizaje de las normas sociales de conducta. Dar atención personalizada para el manejo y comprensión de las emociones. Trabajo y apoyo en el desarrollo de las habilidades sociales y el trabajo en equipo.
Apoyar al niño en el desarrollo de intereses como medio de mejora de la motivación, el talento y el conocimiento personal. Poner en práctica un programa destinado a la mejora de la motricidad fina y gruesa. Trabajar y diseñar estrategias para una mejor comprensión de terceros y desarrollo de la empatía social. Fomentar las habilidades de conversación. Ofrecer clases de repaso para la mejora en los puntos débiles del aprendizaje del niño. Que el niño sea capaz de hacer frente a la sensibilidad auditiva y sensorial. Para facilitar la adaptación de los educandos con síndrome de Asperger a las nuevas y constantemente cambiantes exigencias académicas y sociales que enfrentarán en el ámbito escolar a través de su desarrollo, es aconsejable tener en cuenta las siguientes orientaciones. Es importante educar a los compañeros en el respeto, la tolerancia y la comprensión del joven o el niño con síndrome de Asperger, es decir, enfatizar en la integración social. También es importante hacer hincapié en las habilidades académicas sobresalientes que estos niños puedan tener. Es importante motivarlos en actividades que refuercen su autoestima, al mismo tiempo que adaptar la metodología de la enseñanza, es decir, proporcionarles adaptaciones no tanto de contenido como de metodología. Por ejemplo, más tiempo para terminar sus tareas y exámenes, posibilidad de exámenes orales, utilización de un ordenador con procesador de texto, potenciar la vía visual de aprendizaje, el empleo de preguntas cerradas en los exámenes como los test de respuestas múltiples, tiempo extra para pasar a limpio los escritos, etc. También es importante asignarles algunas tareas académicas en las que se puedan incluir sus temas de interés. Y por último, tener un tutor o profesor de apoyo como ya se sugirió anteriormente. Finalmente, y al igual que a todos los demás educandos, es importante preparar a estos niños para la transición a la vida adulta con experiencias lo más realistas posibles. Existen ciertos mitos alrededor del síndrome de Asperger. A continuación se consignan algunos de los más comunes y su respectiva explicación. Mito número 1. El síndrome de Asperger es una enfermedad. No es ni una enfermedad, ni se transmite, ni tiene una cura. Los afectados no valen ser considerados enfermos mentales, puesto que el síndrome es un trastorno del desarrollo, lo cual quiere decir que el desarrollo en estas personas se produce de una manera alternativa a la población considerada normal. Esto viene a suponer entonces que el síndrome de Asperger es una neurodiversidad. Mito número 2. El síndrome de Asperger es un trastorno infantil. El síndrome de Asperger se manifiesta por primera vez en la edad infantil temprana. Sin embargo, resulta que es un trastorno crónico del desarrollo que involucra la manera en la que es procesada la información que subsiste a lo largo de la vida del individuo. Existen muchos casos en los que el síndrome de Asperger no se diagnostica hasta la edad adulta. Mito número 3. El síndrome de Asperger es una psicopatía. No, la palabra psicopatía etimológicamente se define como patología mental y el síndrome de Asperger, como se dijo anteriormente, no es una enfermedad mental sino un trastorno del desarrollo. A diferencia de un psicópata, una persona con síndrome de Asperger está en la plena capacidad de sentir remordimiento, aunque en un primer momento le resulte difícil entender y o reconocer haber cometido un error. Asimismo, una persona con este síndrome suele ser percibida por su entorno social como un sábelo-todo, lo cual no sucede con los psicópatas, quienes prefieren manipular su entorno para parecer estar en total acuerdo con los demás y así tener más fácil el salirse con la suya. Otra característica esencial que los diferencia es que las personas con Asperger rara vez premeditan sus acciones en aras de su conveniencia. En cambio, suelen obstinarse en defender su posición, aunque ésta sea socialmente inaceptable y les represente, por ende, una desventaja. En conclusión, un psicópata puede fingir la capacidad empática, mientras que para una persona con síndrome de Asperger esto resultará imposible. Mito número 4. Las personas con Asperger son todos muy inteligentes. No necesariamente. Por lo general, las personas con Asperger están en los rangos normales de inteligencia. En algunos casos son más inteligentes que la media, pero su inteligencia es de tipo lógico o impersonal, puesto que la dificultad para procesar los estímulos sociales está siempre presente. Mito número 5. Las personas con Asperger tienen problemas de lenguaje. Estas personas poseen un lenguaje formal correcto, lo que se encuentra alterado es el uso social del mismo. A veces la entonación y volumen de la voz u otras características propias de la función pragmática. En cuanto a la interpretación que le dan al lenguaje, normalmente son muy literales, por lo cual presentan dificultades para entender dobles significados o ironías. Es cierto que en algunas ocasiones se produce retraso leve en la adquisición del lenguaje. En estos casos se alcanzan los niveles normales del lenguaje a la edad media de 5 o 6 años. Mito número 6.
Los adultos con síndrome de Asperger jamás se casarán. Este es un mito común, incluso entre los profesionales de la salud mental, quienes pueden llegar a suponer que es difícil que estas personas logren crear vínculos estrechos y duraderos. Sin embargo, algunos adultos logran casarse y forman familias de manera exitosa. La explicación es que, al ser un trastorno del desarrollo, el síndrome no genera un perfil específico de personalidad para todos sus afectados. Así como algunas personas con Asperger son extremadamente tímidas, otros pueden llegar a ser tildados de charlatanes. Mito número 7. Los adultos con Asperger tienen fobia social. Si un adulto con Asperger no se ve incapacitado por la ansiedad, no padecerá de fobia social. Las personas con fobia social poseen las habilidades sociales necesarias para corresponder a los demás, pero tienen miedo de usarlas, por lo que tienen una creencia distorsionada que les indica todo el tiempo que el resultado de sus interacciones será negativo. Por otro lado, las personas con Asperger, al evitar las interacciones sociales, es más una cuestión de autopreservación, pues ellos son conscientes de su incapacidad para leer las señales sociales y al no saber cómo responder a las mismas, han cometido deslices en el pasado y experimentado el rechazo social. Finalmente, en la descripción de este video les dejaré un par de videos recomendados para ilustrar mejor la temática. Les agradezco su amable atención y les deseo un lindo resto de día, maestros.